El modo creativo de Astroneer nos permite crear diferentes configuraciones de nomenclatura de química orgánica. En la primera parte de este vídeo, que lo dejo en la descripción, ya hicimos los alcanos, alquenos y alquinos, y también los ciclos. En este vídeo vamos a ver el resto de nomenclatura de química orgánica, donde interviene el átomo de oxígeno o el átomo de nitrógeno. Empezamos. Estudia Games. Vamos a ver ahora las diferentes configuraciones donde inicialmente interviene el oxígeno y después iremos que interviene el nitrógeno. Empezamos por los alcoholes, son aquellos que tienen la cadena oxígeno-hidrógeno o H, es decir, el oxígeno este de aquí tiene un enlace hacia la cadena principal y otro enlace hacia un átomo de hidrógeno. Para nombrar los alcoholes, primero hay que decir la cantidad de enlaces OH que existen, es decir, la cantidad de alcoholes que hay, si son 2-di, si son 3-tri, si son 4-tetra, etc. Después nombramos la cadena del tamaño principal como siempre habíamos hecho, utilizamos el enlace AN y finalmente el OL nos indica que es un alcohol. Por ejemplo, en esta configuración de aquí tenemos 2 carbonos, con lo que la cadena principal es de 2, sería ET. Y tenemos el alcohol, que sería este OH de aquí, por lo tanto es etanol. Del mismo modo que los alcanos, los alquenos o los alquinos puede tener ramificaciones, todo lo que habíamos hecho del vídeo 1 se puede mezclar con lo que vamos a hacer en el vídeo 2 y por ejemplo tenemos esta configuración de aquí. Esta configuración de aquí tenemos en la parte superior 2 alcoholes, 2 cadenas OH. Y también tenemos 2 ramificaciones, porque la cadena principal sería la que está en medio. Por lo tanto, vamos a empezar que tenemos alcoholes, acabarán en ol, tenemos 2, por lo tanto será di-ol. La cadena principal es de 5, tenemos que indicar también dónde están los alcoholes, en el 2 y en el 3. Podríamos empezar a contar por la derecha, pero entonces estaría en el 3 y en el 4 y son números superiores y siempre debe ser los números más bajos posibles. Y después vamos a contar las ramificaciones. Tenemos ramificación de 1 también en el 2 y otra ramificación de 1 también en el 3. Por lo tanto tenemos 2 ramificaciones de 1 metil, porque son ramificaciones. Por lo tanto será 2, 3, di porque hay 2, metil, que son ramificaciones, 2, 3, que son donde están los alcoholes, pentanodiol, y el di porque hay 2. Como docentes podemos tener preparado en el Astroneer una configuración como esta para que el alumno determine cómo se llama esta configuración química. Tenemos este dibujo, en este caso este objeto de aquí representa el oxígeno, por lo tanto lo que tenemos será estos 4 carbonos, el oxígeno que hay aquí y todo lo demás lleno de hidrógenos. Por lo tanto tenemos 4 carbonos, será un but, un solo OH, por lo tanto será butanol. ¿Y dónde está? En el 2. Ahí lo tenemos. 2-butanol, o también se puede decir, es otra manera de llamarse, butandosol. Dependiendo de si lo hacemos como nomenclatura europea o nomenclatura americana. Sin embargo, el alcohol permite que la cadena esta OH no sea no esté en la cadena principal, sino se considere una cadena secundaria. ¿Cuándo se considera una cadena secundaria? Cuando aparezca otro de los que veremos a continuación en este vídeo. Por ejemplo, el próximo que veremos será la acetona, pues si hay un alcohol y una acetona, el alcohol pasa a ser el secundario. También veremos, por ejemplo, amidas, pues también el alcohol será el secundario. Cualquiera que aparezca luego, que haremos luego, el alcohol será el secundario. Y entonces, ¿cómo se nombra esto? Pues igualmente diremos el nombre de OHs que tenemos, di-tri o tetra, hidroxi, que esto dirá que quiere decir que tenemos un alcohol no principal, el tamaño de la cadena principal, el AN de enlace y después la terminación
del elemento principal, ya sea una amida, una acetona o lo que sea. Que todo esto lo veremos a continuación. Vamos a empezar con la acetona. Las acetonas tiene un oxígeno con enlace doble que se va a la cadena principal. ¿Cómo se nombra? Miramos la cantidad de oxígenos, igual di-tri-tetra si hay 2, 3 o 4, el tamaño de la cadena principal, el AN de enlace y el ONA, que significa que es una acetona. Por ejemplo, en este ejemplo de aquí, yo tengo una cadena de 5, por lo tanto será un pent. Es una acetona porque tiene este oxígeno aquí, por lo tanto será pentanona. ¿Dónde está el oxígeno? En el 2. Y además hay una ramificación de 1 en el 3, por lo tanto será 3-metil en el 3, ramificación, 2 en el 2, pentanona, una acetona. En este ejemplo de aquí tenemos la cadena principal 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos, por lo tanto será pent. Y tenemos 2 cetonas, por lo tanto será 2,4 pentanodiona. Porque debe aparecer el di como que hay 2 cetonas. Podemos tenerte preparado con el Astroneer algo como esto, donde tenemos la cadena principal, que en este caso son 4, y el oxígeno aquí, todo lo otro hidrógenos. De esta manera. Tenemos los 4 carbonos, el oxígeno donde está con enlace doble, como debe de ser, y todo lo demás lleno de hidrógenos. Todos los demás espacios, que recuerdo que cada carbono debe tener en total 4 líneas, como está en este caso, se rellena de hidrógenos. Si tenéis duda de esto, en la parte 1 os lo explico con más detenimiento. Por lo tanto tenemos este esquema y esto sería en el 2 tengo un oxígeno en una cadena de 4. Por lo tanto esto es butanona. ¿Por qué no se pone un 2-butanona? Porque nunca una acetona puede estar al principio de la cadena. Por lo tanto, en el único sitio que puede estar, en el inicio de la cadena no puede estar, por lo tanto en este carbono de aquí no podría estar y en este de aquí tampoco. Y da igual si está en este o en este, porque empezaríamos a contar por aquí, sería el 2, y si está aquí, empezaríamos a contar por aquí y también sería el 2. Por lo tanto, solo hay una posible solución y si solo hay una posible solución no se pone el número inicial. De la misma manera que los alcoholes, la acetona puede ser una cadena secundaria, es decir, puede tener algo más de lo que veremos a continuación. El alcohol no, porque el alcohol, digamos que la acetona es más prioritaria que el alcohol, por lo tanto si hay alcohol y cetona, el principal sería la acetona y el alcohol sería el secundario, pero si hay cualquier otra cosa, como por ejemplo veremos más adelante una amina o una amida, la acetona pasa a ser secundario. ¿Cómo se escribe? Se mira la cantidad de cetonas que hay, se pone oxo en medio, el tamaño de la cadena principal, el AN de enlace y después la terminación de el compuesto correspondiente. He dicho que las cetonas no pueden estar en la punta. ¿Por qué? Porque si están en la punta ya no son cetonas, sino son aldehídos. El aldehído básicamente es cuando este oxígeno está en la punta. También se dice la cantidad de oxígenos, que en este caso el tri no puede ser porque la cadena solo tiene 2 puntas, por lo tanto puede ser que solo esté el aldehído en una punta o en 2. Luego el tamaño de la cadena principal, AN, y lo terminamos en AL. Por ejemplo, este ejemplo de aquí, es importante también que siempre empiezo a contar por el aldehído, por lo tanto este será la cadena 1, 2, 3, 4, hay 4. Y tenemos un aldehído al inicio. Nunca en el aldehído se pone el número de la cadena porque siempre estará en el 1 y si hay 2 en el 1 y en la última. Por lo tanto siempre estará en el mismo sitio y no se pondrá el número. Sí que se tiene que poner el número de dónde está en este caso la ramificación, porque podría estar en el 3 o podría estar en el 2. Por lo tanto sí que le tenemos de poner el número de la ramificación. Es una ramificación de un solo carbono, por lo tanto será 3-metil butanal, but porque son 4 carbonos de cadena principal. Si nos vamos al Astroneer debemos tener esta configuración donde tenemos los 4 carbonos, el oxígeno con enlace doble y todos los demás hidrógenos para que cada carbono tenga las 4 patitas, las 4 ramas. Sería esto de aquí y esto básicamente es un butanal. Solo tiene un oxígeno en una de las puntas y la cadena es de 4, por lo tanto, butanal.
Por lo tanto, por ahora hemos hecho que tenga una cadena OH, eso significa que es un alcohol, que tenga un oxígeno enlazado doblemente en la cadena principal, que si está por el medio es una acetona y si está en las puntas es un aldehído. Y ahora vamos a hacer que el oxígeno esté en la cadena principal, pero rompiendo esa cadena principal en dos partes. Es decir, que una rama del oxígeno se vaya a una parte de la cadena principal y la otra rama del oxígeno a la otra parte. De esta manera lo que hacemos es romper la cadena principal para poner ahí el oxígeno. ¿Cómo se llama entonces? Se llamará el tamaño de la primera cadena il, el tamaño de la segunda cadena il éter. Si las dos cadenas fuesen del mismo tamaño, pondríamos di y el nombre y el tamaño de la cadena. Aquí tri y tetra no se usaría porque el oxígeno, al tener dos salidas, no puede romper la cadena en más de dos partes. Por lo tanto, podría ser que fuera dimetil éter si hubiese un carbono en cada lado. En el ejemplo que tenemos aquí, tenemos dos carbonos en un lado, un carbono en el otro lado. Por lo tanto, se llamaría etil, que es el de dos lados, metil, que es el de un lado, éter. ¿Qué se considera primera cadena y segunda cadena? Va por orden alfabético. Como la E alfabéticamente está antes que la M, el etil se considera el tamaño de la primera cadena. Si nos vamos al Astroneer y tenemos este ejemplo de aquí, tenemos el oxígeno que está rompiendo estos dos carbonos y estos tres de aquí, y por lo tanto lo que tenemos es básicamente un etil, propil, porque son tres, éter. Vamos a ir ahora un paso más allá y vamos a hacer que tenga dos oxígenos, uno formando un enlace doble a la cadena principal y el otro en ese mismo carbono un OH, como sería este ejemplo de aquí. Tenemos en la cadena principal en un mismo carbono un oxígeno con enlace doble y otro oxígeno con un hidrógeno. Esto es un ácido carboxílico. ¿Cómo se nombran? Ácido, tamaño de la cadena, and de enlace y oico. Por lo tanto, este sería un ácido propanoico porque son tres. Ácido propanoico. Si nos vamos al Astroneer, tenemos esta configuración de aquí. Aquí tenemos el oxígeno, el otro oxígeno, el hidrógeno. Por lo tanto, esto sería, hay 4, un ácido butanoico. Recuerdo que el docente puede dibujar previamente en el Astroneer creativo la configuración o puede hacer al revés. Darle un nombre al estudiante y que el estudiante sea el encargado de dibujarlo en el Astroneer. Vamos un paso más allá. Ahora hay el oxígeno que rompe la cadena igual que el éter, pero además una cetona. Es decir, la fusión de éter y cetona sería un éster. Aquí lo tenemos. Un oxígeno que rompe la cadena y otro oxígeno de enlace doble. Aquí la cadena principal es la cadena que tiene el oxígeno. En este caso esta de aquí. Y la cadena, podríamos decir secundaria, es la que no tiene el oxígeno. En este caso, además de todo eso, hay una ramificación, que sería esta de aquí. Por lo tanto, vamos a empezar por la ramificación. Sería 2, ramificación de 1, por lo tanto 2-metil. Y vamos a la cadena del oxígeno. Es esta de aquí, la de 3, prop. Y en la cadena de 3, para decir que tiene el oxígeno, utilizamos anoato. Por lo tanto, será propanoato de, se utiliza este enlace. Y después vamos a la otra cadena. Es de 2, por lo tanto será et. Y lo acabamos en hilo. Por lo tanto, este de aquí sería etilo. Resumiendo, sería un 2-metil propanoato de etilo. Si nos vamos al Astroneer, podemos encontrarnos este ejemplo donde tenemos esta serie de carbonos, esta serie de hidrógenos, esta serie de oxígenos, el oxígeno este que rompe la cadena y este de aquí que nos está dando la cadena principal, que sería esta de aquí. Por lo tanto, esto de aquí será un eta, porque son dos, etanoato de propilo, porque este es la cadena de 3 que no tiene el oxígeno. Ya con el oxígeno muchas más cosas no se pueden hacer. Ahora vamos a incluir el otro elemento que teníamos por ahí que aún no hemos utilizado, que es el nitrógeno.
Y empezamos con las aminas. Las aminas son aquellas que tienen el nitrógeno, ¿vale? En este caso, el nitrógeno tiene 3 enlaces. Uno irá a la cadena principal y los otros 2 irán a hidrógenos. ¿Cómo se nombran las aminas? Pues el tamaño de la cadena principal más anamina. En este caso, tenemos 5 la cadena principal y en el 2 tenemos la amina. Por lo tanto, será 2-pentanamina. Si vamos al Astronir, tenemos este ejemplo de aquí, donde esto de aquí corresponde al nitrógeno. Aquí lo tenemos. Tiene, como veis, es un elemento que encontré en el Astronir que tiene 3 salidas. Por lo tanto, este sería el nitrógeno. Y en este caso el nitrógeno está en una punta en una cadena de 4 carbonos. Por lo tanto, esto es un 1-butanamina. Y ahora ya, si hacemos la fiesta y sumamos el nitrógeno y el oxígeno, tenemos este ejemplo de aquí. Tenemos el oxígeno y el nitrógeno, los dos en la punta. Igual, tamaño de la cadena principal, pero en este caso, en vez de anamina, sería anamida, con D. Por lo tanto, este de aquí es uno de 3-propanamida. Si nos vamos al Astronir, tenemos este ejemplo de aquí. Igual, oxígeno, el nitrógeno con 3 salinas. Y esto sería un butanamida, porque es una cadena de 4. Y esto es todo lo que vamos a ver. En la parte 1, alcanos, alquenos, alquinos. En esta parte 2, todos los demás, donde interviene el oxígeno y el nitrógeno principalmente. Aparte del carbono y el hidrógeno que intervenían también en los del vídeo 1. Y para acabar, invito a los profesores y también, ¿por qué no a los alumnos ellos mismos?, a utilizar Astroneer para hacer configuraciones que sean complejas, que nosotros aquí en los vídeos hemos hecho las sencillitas, pero complejas. Se puede utilizar la Astroneer para que el alumno visualmente le sea mucho más fácil de comprender y que pueda jugar un poco con los enlaces, ver que me falta una conexión, es decir, que me falta poner hidrógenos, o este oxígeno no sé si va con 2 o con 1, el nitrógeno no me acuerdo si va con 2 o con 3, pues con estos elementos y con el alumno jugando al Astroneer y enlazando los diferentes elementos, puede alcanzar un aprendizaje significativo. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta otra. Recordad que podéis encontrar la bibliografía de este vídeo, los recursos utilizados y más ejercicios en la descripción del vídeo.